Yo les voy a presentar, siguiendo con el tema que nos iniciara el ingeniero González, una evaluación del riesgo sísmico en edificaciones de vivienda en Guatemala dentro de un estudio de un proyecto de la Fundación GEM. Esta es parte del proyecto que es de estimación del riesgo sísmico en el Caribe y Centroamérica, llamado SECARA por sus siglas en inglés, de la Fundación Global Earthquake Model, con financiamiento del USAID. Y para alimentar la información y el conocimiento de cada sitio, de cada país, participaron varias instituciones locales. En el caso de Guatemala estuvimos en la Universidad Mariano Gálvez y el Instituto de Investigaciones de Ingeniería, pertenece. Los objetivos, básicamente se busca generar índices que puedan ser comparados con los objetivos de reducción de desastres del marco de Sendai. Este marco plantea un periodo de observación de 15 años, que para sismos resulta ser un periodo relativamente bajo, ¿verdad? No da la oportunidad de posiblemente de involucrar algún sismo de características mayores. Por lo tanto, se necesitaba algún procedimiento a manera de indexar estos valores y poder cada cierto periodo de tiempo hacer una comparación de si se ha reducido o no el riesgo por sismo en nuestras regiones. Asimismo, se procura una metodología homogénea para todo el mundo, para permitir una comparación de los resultados y de hecho también para que existiendo la información, esta pudiera ser reproducida por algunas otras personas, no necesariamente ligadas al proyecto. Entonces este es un proyecto, el proyecto CARA, es un componente de ese mapa de riesgo sísmico de la Fundación GEM, en el cual vemos una figurita acá a la derecha del resultado global. Les voy a mencionar brevemente la metodología que se empleó para calcular cada componente. Ya el ingeniero nos explicaba que para calcular ese riesgo es necesario conocer la amenaza o peligrosidad de la región en términos sísmicos. Debemos evaluar la cantidad o tener una base de datos de los elementos expuestos y aplicar una cierta conocimiento de la vulnerabilidad ante sismo de esos elementos expuestos. En ese sentido, en el caso de la amenaza, los especialistas de esa fundación realizaron su modelo a partir naturalmente de los datos ya conocidos y que han sido usados en nuestra región, estudios previos, que de hecho forman parte muchos de ellos de nuestros reglamentos de diseño o propuestas de reglamento de diseño. Así se llegó a acumular el catálogo sísmico de manera estudiada y homogenizada para toda la región, Centroamérica y el Caribe, y de la cual de todos los registros conocidos, evaluaron un rango histórico desde 1500 hasta la época del estudio, se depuraron unos 1500 registros ya despojándolos de réplicas y posibles movimientos debidos a enjambres sísmicos. Y esto permitió la implementación de un modelo de fallas activas y de su catálogo. Aquí a la derecha muestra una figura con las fallas superficiales conocidas de la región, que es producto de ese estudio, que de hecho reproduce parte de lo que ya conocemos. A partir de esas fallas, de ese modelo de fallas, se generó una evaluación de amenaza sísmica
utilizando el cálculo probabilístico y la plataforma de OpenQuake, que ya nos mencionaba el ingeniero previamente también. Acá les muestro uno de los resultados, un mapa de amenaza, en este sentido, aceleración del terreno, como máxima aceleración del terreno, con un periodo de recurrencia del 10% en 50 años. Ese, para quienes están en el asunto, pues es un valor, o digamos es un resultado, un mapa que concuerda con lo que hemos aprendido y conocido de nuestra región. Es necesario también definir el modelo de exposición y en este sentido, afirmando lo que ya nos mencionaba el ingeniero, pues necesitamos la ubicación, la cantidad de edificaciones y las características de esas edificaciones, de toda esa obra que va a estar expuesta a la posible acción sísmica. Como se trata de una evaluación regional, es un área enorme, con un gran número de edificaciones, las bases de datos que nos aportan ese tipo de información, de la cual podemos extraer algo de esta información, son los censos de población y vivienda. Y entonces, en ese sentido, las edificaciones se contabilizan por municipio. Y geográficamente, dada la extensión del proyecto, se agrupan para medir la intensidad con la que van a sufrir determinado evento sísmico en el centroide del municipio. Y para el estudio nuestro, por el periodo de tiempo en el que se realizó, que concluyó entre el 2018 y 2019, el censo que teníamos disponible más reciente, en el caso de Guatemala, era el de 2002, del Instituto Nacional de Estadística. Algunas de las datos que arrojaban, eso sí, proyectado hasta el 2018 por el mismo INE, una población de poco más de 16 millones, 2,5 millones de viviendas y edificios comerciales en número de 226,000 y alrededor de 50,000 edificios industriales. Los censos en general proporcionan datos de aquellos que son posibles de extraer para nuestro propósito, de definir el sistema estructural del material de piso, el material de los muros y del techo, si se trata de una vivienda urbana o rural, el número de niveles, cuántas familias lo habitan, etc. Se consultaron otras fuentes, asimismo, imágenes como las que se obtienen ahora en algunas poblaciones, con imágenes de satélite, digamos, y algunos otros datos que aportaron expertos locales. Y se identificaron varias decenas de tipologías con parámetros tales como el sistema resistente ante las fuerzas laterales, los materiales de la vivienda, número de niveles. A partir de los conocimientos previos ya se le asignaba algún nivel de ductilidad y a partir de los datos de antigüedad y calidad de la construcción, pues se podía hacer una relación a las normas que podían estar vigentes durante la construcción de la edificación. El número de familias por edificación pues permite hacer una estimación, otra vez general, del número de personas que podrían estar expuestas en determinado caso. Ahí sí, a nivel global, ya no se podría hacer una distinción por hora como utilizaron en el estudio anterior, ya un poquito más detallado, bastante más detallado. A partir también necesitamos evaluar costos por el asunto de la pérdida económica y entonces a partir de datos de instituciones públicas y privadas que se dedican a la construcción o ven el ramo de la construcción, se establecieron
índices de costo de construcción, también por metro cuadrado, identificando algunas variables que podían modificarlo un poco, la calidad de obra, antigüedad, ubicación, etc. Aquí a la derecha es alguno de los mapas que pudimos generar a partir de la información del censo. Y llama la atención en algunos casos notar que el altiplano sigue conteniendo las obras de adobe, las viviendas de adobe. Y en el caso de la mampostería, su distribución es un poquito más aleatoria. Los colores más oscuros indican mayor cantidad de edificaciones, que se relacionan generalmente con las partes más pobladas. Otra vez había que asignarle una cierta vulnerabilidad. En este caso, dada otra vez la amplitud del proyecto, la cantidad de tipologías distintas, etcétera, en general se eligieron, se validaron y utilizaron curvas de vulnerabilidad existentes. Y en algunos casos se complementaron con funciones desarrolladas específicamente para estos proyectos. Este y un proyecto relativamente reciente que se llevó a cabo en Sudamérica, muy similar, que por la tipología constructiva, pues alguna semejanza nos permite tener. Todos estos se pueden consultar en bases de datos, de hecho, abiertas, como esta que les menciono acá. Y de hecho, ya nos han platicado de las curvas de vulnerabilidad, que en este caso, dependiendo de la medida de intensidad para la cual estén hechos, pues indica una mayor pérdida conforme va aumentando esa intensidad. Aquí medida en porcentaje de pérdida en esta gráfica en particular. Y esto ya nos lleva al cálculo del riesgo sísmico, digamos que sería el objetivo. Al partir de ese modelo de amenaza, y en este caso para una región relativamente extensa, pues el riesgo se va calculando mediante una generación aleatoria de un gran número de eventos sísmicos generados en las distintas mapas de fallas que se generaron previamente y condicionados por lo que ya los estudios de los geofísicos nos dicen de intensidad máxima, mínima, probabilidad de recurrencia, etc. Cada uno de estos eventos nos permite calcular una estimación de pérdidas. Siempre es una estimación general, global, ¿verdad? No es algo exacto, como bien nos explicaba el ingeniero, tanto de pérdidas económicas como la posible pérdida de vidas humanas. Y esto ya se introduce, bueno, esto se fue hecho calculado en el componente específico de esa plataforma OpenQuake, y ya para traducirlo en índices, pues se le introduce alguna medida de tiempo en el que se están midiendo las pérdidas y algunas relaciones que podrían ser interesantes, como vamos a ver ya en los resultados aquí dentro de poquito. Algunos de los resultados de esos indicadores. Para el caso de Guatemala, vemos en la tabla de la derecha el promedio anual de fatalidades. Es siempre promedio, ¿verdad? Porque son, como les menciono, son eventos que suelen ocurrir, por lo menos los importantes, con muchos años de distancia. Y entonces aquí el promedio anual de fatalidades se llegó a un número de 1 por cada 100,000 habitantes para el caso de Guatemala. Un promedio anual de personas afectadas alrededor de 68 también por cada 100,000 habitantes. Aquí nos hace falta un 0. Una pérdida promedio anual ya medida en términos monetarios absoluta de alrededor de 380 millones por año, que es bastante, ¿no? Y ya para relacionarlo como un índice, esa pérdida en términos de la cantidad de obra expuesta sería alrededor del 0.3%. Y en términos del Producto Interno Bruto del país, ya que es una
parámetro de comparación global, un 0.6%, 0.63%. A manera de conclusiones y recomendaciones, creo que la forma más sencilla de interpretar esos números que les leí en la diapositiva anterior, que por sí solos no podrían tener mayor sentido si salvo alguien que es especialista en este tipo de evaluaciones, es compararlo incluso mejor si con regiones o con países cercanos. Y entonces este es el resultado del proyecto en general para Centroamérica. Y vemos los cuadros, el de la izquierda es la pérdida promedio anual completa, absoluta, los 380 millones que les mencionaba antes para Guatemala, que naturalmente por nuestro tamaño, la cantidad de edificaciones es la mayor de toda Centroamérica. Y por eso resulta quizá más interesante y al indexarlo respecto a la obra expuesta, que sería el gráfico de en medio. ¿Qué porcentaje de la obra expuesta resultaría afectado, digamos, o resulta afectado en términos anuales? Y ahí vemos que nos parecemos mucho Guatemala, Nicaragua y El Salvador, ¿sí? Con pérdidas relativamente elevadas comparadas con otros países del área como Honduras, Costa Rica y Panamá. Algunas de ellas explican, por ejemplo, Honduras y Panamá, que tienen una amenaza sísmica, un peligro sísmico menor. Y en el caso de Costa Rica, ahí se atribuye a que sus construcciones son menos vulnerables, ¿verdad? Una mayor utilización de normas y cosas por el estilo. En términos del Producto Interno Bruto, pues ahí se mantiene esa tendencia de los países con mayor pérdida, entre los cuales estamos nosotros, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, y que están alrededor del 60%, 70% en términos de producto anual. Y ya concluyendo y mencionando las recomendaciones, que ahí coincidimos, creo yo, todos estos estudios es básicamente reducir la vulnerabilidad. La única parte en la que podemos intervenir para reducir el riesgo es reducir la vulnerabilidad. Y en el caso de obras residenciales es de notar, perdón, algo que no les hice mención, es que las gráficas para cada país son 3 líneas. La de color más fuerte es la vivienda, la otra sería la comercial y la tercera sería la industrial. Y es obvio y es notorio que las grandes pérdidas vienen dentro del ámbito de la vivienda. Y entonces a veces no se le presta la atención porque se estima que es construcción pequeña y de hecho eventualmente hasta se dice, bueno, ya no es obligado impulsar esas normas tan rigurosas para vivienda pequeña o obras, digamos, de menor importancia. Pero ya sumadas todas ellas, resulta ser que es el punto de mayor importancia realmente. Y entonces conviene impulsar la calidad de la construcción, un diseño adecuado, como bien se mencionaba, no es solo el uso de materiales modernos, sino el disponerlos adecuadamente para no generar estructuraciones que por irregulares generen problemas. Y el uso de normas de construcción para reducir esa vulnerabilidad. Y con esto, pues agradezco otra vez el tiempo que me dedicaron. Muy amable.